Una base de datos es colección organizada de datos que se almacenan y gestionan de manera estructurada. Las bases de datos es una variedad de aplicaciones, desde sistemas de gestión empresarial hasta las aplicaciones web y móviles. Aquellas tenemos como ejemplo base de datos, sistemas de gestión de base de datos, modelos de datos, tablas, consultas, índices y tradiciones. También encontramos que esto es fundamental en muchas aplicaciones de manera moderna como sistema de reservas de vuelo, redes sociales, aplicaciones de comercio electrónico y muchos más. Eh, ¿Cómo se organiza? La organización de base de datos del modelo de datos que se utiliza. Algunos tipos de esos son modelos racionales, modelos no Q, modelo NOSL. También encontramos modelo jerárquico, modelo de red. mm, También cómo evolucionó las bases de datos. Ha sido impulsada por necesidad de manera de volúmenes crecimiento de datos, la demanda de mayores rendimientos y la variedad de aplicaciones que requieren diferentes enfoques para almacenar y porcionalizar información. En 1950 hasta 1960 fueron las bases de datos jerárquicas. En 1960 hasta 1970 fueron las bases de datos de red. Ya en 1980 hasta 1960 fueron las bases de datos orientadas o con objetos. Ya en el 2000 hasta el presente se manejan las bases de datos NoSQL y en 2010 hasta el presente se manejan las bases de datos de nube y en la actualidad se manejan también ya las bases de datos de nueva generación. Cada fase de evolución de base de datos ha sido impulsada por la necesidad de mejorar el rendimiento, las- la capacidad de manejar base de datos de volumen. ¿Y cómo se caracterizaron las bases de datos? Fue por una atri- atributos claves de la evolución en el tiempo para abordar diferentes necesidades de desafíos en el manejo de datos. Aquellos fueron como base de datos jerárquicos, de redes, de racionales, base de datos también como orientadas a objetos, también base de datos de nube, de nueva generación. Así fueron evolucionando, digamos, y caracterizando las bases de datos. Cada tipo de base de datos ha sido desarrollada para satisfacer la necesidad específica de manejar de datos y ahí fueron surgiendo como las ventajas, que fueron la organización eficiente de datos, el acceso rápido a los datos, también fue como la integridad y la consistencia de datos, la seguridad de los datos, y también esto nos, esto nos permitió múltiples usuarios y pues también fueron como surgiendo las desventajas, como digamos los riesgos de datos, sobrecarga de recursos, dependencia de proveedores, estabilidad y rendimiento y complejidad de gestión, rigidez de esquemas, seguridad y la privacidad de datos. Una de las arquitecturas de base de datos define como la organización y gestión de información dentro del sistema de gestión de base de datos. Una fueron como la capa de aplicaciones, capa de gestión de datos, capa de almacenamiento, capa de control y transacciones, y capa de gestión de seguridad, capa de optimización, flujo dinámico de operaciones. Todo esto fue como ayudando a componer, a componer las bases de datos. Uno de los principios de los niveles de base de datos fueron como el nivel físico, el nivel de almacenamiento, el nivel logístico, todo esto nos ayudó al nivel de vistas y los principios de independencia de los datos. Pues eso fue como una necesidad al ser humano de tener el riesgo y la confianza de los datos, de cómo se manejan y de organizar y mejorar la calidad y la necesidad